Mi mayor bendición, mi hijo, prometió velar por mí en mi vejez, pero aquella noche oscura, escondida en las sombras de mi propia casa, lo vi robar no solo mi dinero, sino la última confianza que me quedaba. Estaba allí, en el despacho de Antonio, mi difunto marido, un lugar que yo mantenía casi como un santuario, con sus libros intactos y el leve aroma a tabaco de pipa aún impregnado en las cortinas de terciopelo. Y él, Ricardo, mi único hijo, el niño que había tardado tanto en llegar, estaba sentado en la silla de cuero de su padre, pero no parecía un heredero rindiendo homenaje. Parecía un ladrón, un intruso profanando tierra sagrada. La única luz en la penumbra era la pantalla del ordenador, esa máquina infernal que yo apenas sabía encender. Y esa luz azulada, fría, bañaba su rostro, dándole una apariencia de máscara, una frialdad que yo nunca le había visto, ni siquiera en sus peores rabietas de infancia. Sus dedos, esos mismos dedos que yo había guiado con paciencia para que aprendieran a sostener un lápiz, para que ataran sus primeros zapatos, se movían ahora con una agilidad experta, metódica, casi quirúrgica sobre el teclado. No era un robo impulsivo, frenético, desesperado, era una ejecución financiera. Estaba vaciando la cuenta donde habíamos depositado el dinero de la venta de nuestra casa de toda la vida, la casa donde él creció, donde celebramos sus cumpleaños con tartas caseras y lloramos sus primeras caídas de la bicicleta. Estaba desviando la pensión por la que Antonio había trabajado 45 años sin un solo día de descanso, el dinero que debía ser mi sustento, mi tranquilidad, mi única seguridad en este mundo sin él. Lo hacía en silencio, absorto, con una concentración que no dejaba lugar a la culpa ni a la duda, solo a la eficiencia de la tarea, como quien archiva documentos. Yo me quedé paralizada en el pasillo, descalza, sintiendo el mármol frío de la madrugada bajo mis pies, un frío que me subía por las piernas y se instalaba en mi pecho, agarrándome la bata contra el corazón, rezando para que el latido salvaje y desbocado no pudiera oírse, temiendo que el suelo se abriera y me tragara. Él, que me había prometido ser mi bastón en esta etapa final, en ese preciso instante, me estaba cortando las piernas con una crueldad metódica, y yo lo estaba viendo. Habían pasado apenas 6 meses desde que enterré a Antonio, 6 meses eternos en los que cada amanecer era un recordatorio gris de su ausencia, un vacío insoportable en el lado derecho de la cama y en la silla frente a mí durante el desayuno. El duelo era un manto pesado, opaco, que no me podía quitar de encima, y, para colmo de males, una caída tonta en la cocina, resbalando con un poco de agua que yo misma había derramado al regar las plantas, me había dejado con una artritis severa que se ensañó con mis caderas y mis manos. Me convertí de la noche a la mañana en una prisionera en mi propia casa, una inválida dependiente para las tareas más simples, como abrocharme un botón o abrir un frasco. Me sentía una sombra inútil de la mujer que siempre fui, la mujer que lo hacía todo, que sostenía la casa. Fue entonces, en mi momento de mayor fragilidad, cuando Ricardo, mi único hijo, mi orgullo, el centro de mi universo ahora viudo, apareció como un salvador, como el hijo pródigo que vuelve no para pedir, sino para cuidar a su madre. Mamá, déjame ayudarte, me dijo un día, su voz sonando tan sincera, tan llena de una preocupación que yo bebí como agua fresca en el desierto. Estos trámites bancarios, la tecnología, pagar a los médicos, las facturas, es demasiado para ti en tu estado. Déjame administrarlo todo. Dame acceso a tus cuentas online y yo me encargo. Olvídate de los números. Solo quiero facilitarte la vida, que descanses. Y yo, en mi absoluta necesidad de sentirme cuidada,
En mi desesperación por no ser una carga, le entregué todo. Mis claves, mis ahorros, mi confianza ciega y absoluta. Le di el timón de mi vida. Si ustedes han sentido alguna vez cómo el suelo desaparece bajo sus pies, si han mirado a los ojos a la persona que más aman en el mundo y han visto a un completo extraño mirándoles de vuelta, les pido que me acompañen en esta historia. Denle me gusta a este vídeo, por favor. Suscríbanse al canal para que mi voz no se pierda. Y déjenme un comentario si alguna vez la confianza que depositaron ciegamente les ha costado caro. Necesito sentir que no estoy sola en este desierto, que mi dolor resuena en alguien más. El dinero que se estaba llevando no eran solo números fríos en una pantalla parpadeante, no era una cifra abstracta, era la encarnación tangible, física, de una vida entera de sacrificios. Era la materialización del amor y el esfuerzo de dos personas durante 50 años. Eran todas las vacaciones que Antonio y yo pospusimos año tras año. El próximo verano, querida, cuando Ricardito termine la universidad. El próximo verano, cuando paguemos la hipoteca, entonces sí, nos vamos a Italia. Eran los vestidos que no me compré, admirándolos tras el escaparate. Era el abrigo de piel que mis amigas lucían y que yo admiraba en silencio, pero que nunca pedí. Todo para poder pagar su máster en el extranjero, para que tuviera las oportunidades que nosotros no tuvimos. Eran las horas extra de mi marido, volviendo a casa tarde en la noche, con el olor a taller impregnado en la piel y en el pelo, ese olor a grasa y metal que yo respiraba como el perfume del esfuerzo, sonriendo cansado pero satisfecho porque a nuestro hijo no le faltará de nada. Cada céntimo en esa cuenta tenía una historia, una gota de sudor de Antonio, una renuncia mía. Era la cena de aniversario que celebramos en casa con una tortilla en lugar de en el restaurante caro para guardar para su primera moto. Y ahora, toda esa historia de amor, toda esa dedicación, se estaba disolviendo en clics silenciosos, transferido a una cuenta con un nombre que yo no reconocía, un código sin rostro en algún lugar lejano. Y lo que me partía el alma, más que la ruina económica que se cernía sobre mí, era la absoluta frialdad del acto. No vi desesperación en su rostro. No vi la angustia de un hombre acorralado por las deudas. Vi cálculo. Vi la eficiencia metódica de alguien que está limpiando un almacén antes de demolerlo. Yo era el almacén, un obstáculo que debía ser vaciado antes de ser desechado por completo. Mi hijo, el niño que yo había acunado contra mi pecho, me estaba tratando como un trámite administrativo que debía concluir. Retrocedí a mi cuarto como una autómata, poniendo un pie delante del otro, sin sentir el suelo, como si flotara en una pesadilla. Mis piernas, ya débiles y doloridas por la artritis, temblaban con una violencia nueva, un frío que no venía de la enfermedad, sino del shock más profundo y visceral. Era un temblor que nacía en la médula de mis huesos. Me metí en la cama, bajo las sábanas que aún olían al suavizante de lavanda que él mismo había comprado para mimarte, mamá, que te relaja. Me cubrí hasta la nariz, hasta los ojos, pero el temblor no cesaba, venía de adentro, del epicentro de mi alma rota. Intenté decirme a mí misma, con todas mis fuerzas, que era una pesadilla, una alucinación producto de las pastillas para el dolor, que mi mente, nublada por el duelo y la soledad, me estaba jugando una mala pasada, que mi hijo no podía hacerme eso, no mi Ricardo, pero sabía que no era así. La imagen de su rostro, reflejado por un instante fugaz en la pantalla oscura del ordenador antes de que introdujera mi contraseña, la contraseña que yo misma le di mientras le decía: «Confío en ti, hijo, eres mi único apoyo».
estaba grabada a fuego en mi memoria, como un hierro candente. Cada te quiero, mamá, de los últimos meses, cada descansa, yo me encargo de todo, cada gesto de preocupación, resonaba ahora en mi cabeza como una burla macabra, como el eco en una tumba vacía. Todo había sido una actuación, una puesta en escena calculada, paciente, esperando mi momento de mayor debilidad. Yo no era su madre, era su cajero automático, una fuente de recursos que él estaba agotando metódicamente antes de cerrar la cuenta definitivamente. Me sentí desollada viva. No dormí. Habría sido imposible. El sueño es un lujo para los que tienen paz, y mi paz había sido asesinada, apuñalada por la espalda por mi propia sangre. Pasé las horas que quedaban hasta el amanecer mirando el techo, viendo cómo las sombras de la noche se disolvían lentamente para dar paso a la primera luz grisácea de la madrugada, una luz que me pareció obscena en su normalidad, como si el mundo pudiera seguir girando después de lo que yo había visto. Cada sonido de la casa era una tortura amplificada por el silencio. Oía el leve, casi imperceptible clic del ratón, una y otra vez. El sonido de la precisión, de mi vida desvaneciéndose en el éter digital. Escuché el crujido de la silla del despacho cuando, mucho después, casi a las 5 de la mañana, él finalmente se levantó. El sonido me hizo saltar. Oí sus pasos en el pasillo, lentos, medidos. Contuve la respiración, mi corazón golpeando contra mis costillas tan fuerte que pensé que se saldría cuando pasó por delante de mi puerta. ¿Se detendría? Abriría la puerta silenciosamente para comprobar si su madre, frágil, dormía profundamente mientras él la despojaba de todo. No, no lo hizo. Siguió de largo hacia su propia habitación, probablemente a dormir el sueño tranquilo del trabajo bien hecho. Y yo me quedé allí, petrificada, no solo por el miedo, sino por una soledad tan vasta y profunda que nunca antes había conocido. Antonio se había ido, y ahora, de la forma más cruel e irrevocable posible, mi hijo también se había ido. El Ricardo que yo conocía ya no existía. Estaba sola en una casa que ya no sentía mía, una casa que se había convertido en la escena de un crimen, esperando a que saliera el sol para enfrentarme al rostro del hombre que me había destrozado. En esa larga y terrible vigilia, mientras la luz del día crecía y teñía de un rosa pálido las paredes de mi cuarto, todas las piezas del rompecabezas que mi mente se negaba a ver, que mi corazón de madre había justificado, encajaron con una claridad dolorosa y brutal. Las llamadas telefónicas que Ricardo cortaba abruptamente con un luego te llamo, estoy con mamá. Cada vez que yo entraba en la sala, su voz volviéndose tensa. Las conversaciones en voz baja, casi susurros, con su esposa, Laura, esa mujer que siempre me había mirado con una impaciencia apenas disimulada, como si mi mera presencia fuera un inconveniente en sus planes, una reliquia molesta que se negaba a desaparecer. Recordé sus vagas quejas sobre malos negocios y oportunidades de inversión que no podía dejar pasar, sus suspiros teatrales sobre lo difícil que estaba todo para un hombre emprendedor como él, con una madre enferma de la que ocuparse. No eran quejas, eran justificaciones. Estaban allanando el terreno, preparando la narrativa para cuando el dinero desapareciera. Habían esperado pacientemente mi momento de mayor vulnerabilidad. Viuda, enferma, confundida por el duelo y tecnológicamente analfabeta. Me sentía estúpida, una vieja tonta y ciega, que había confundido la codicia más rampante con el cariño filial. Mi orgullo de madre, ese orgullo que me hacía presumir ante mis amigas de lo bueno y atento que era mi hijo, cómo me cuida, es un sol, se había convertido, irónicamente,
en la herramienta de mi propia destrucción. Él había usado mi amor, mi confianza absoluta, como un arma contra mí. El miedo era algo físico, no era solo una emoción, era un nudo apretado en el estómago que me provocaba náuseas y me revolvía las entrañas, un sabor a cobre en la boca. ¿Qué iba a hacer cuando él se despertara y viniera a mi cuarto con su sonrisa habitual, con su beso matutino? ¿Qué le iba a decir? ¿Cómo se le grita ladrón a la cara que has besado durante 40 años? ¿Por qué, hijo? ¿Por qué me has hecho esto? Sabía, con una certeza instintiva, que él lo negaría. O peor, mucho peor. Usaría mi dolor y mi enfermedad en mi contra. Me miraría con esos ojos suyos ahora falsos, llenos de una preocupación fingida, y le diría a todo el mundo: pobre mamá, está desvariando. Me acusaría de estar confundida, de alucinar por el duelo y los medicamentos. Me trataría con esa paciencia condescendiente que se reserva para los niños y para los que han perdido la razón. Y todos, mi familia, mis cuñados, mis amigas, incluso los médicos que él pagaba con mi dinero, le creerían a él, al hijo devoto, al hombre de negocios exitoso y agobiado por el cuidado de su madre, no a la anciana viuda que apenas salía de casa y se quejaba de sus dolores. Tenía que levantarme, aunque cada articulación gritara de dolor. Tenía que lavarme la cara, peinarme las canas, ponerme la bata limpia y prepararme para la actuación más difícil de toda mi vida: fingir que no sabía nada. Tenía que sonreírle al monstruo que había dormido bajo mi techo, al monstruo que yo misma había criado y alimentado con mi amor ciego. Y entonces oí sus pasos, el crujido familiar de la tarima en el pasillo. Se acercaban a mi puerta, unos golpes suaves, casi tiernos, como cada mañana. Mamá, ¿estás despierta? Te traigo el desayuno. La puerta se abrió y entró él, radiante, con una sonrisa amplia, descansada, sin una sola sombra de culpa en su rostro. Parecía un actor interpretando el papel de su vida. Sostenía en sus manos la misma bandeja de plata que Antonio y yo compramos en nuestro 25º aniversario en Toledo, en un viaje que recordaba con tanta nitidez que dolía. Sobre ella, una taza de café humeante, cuyo aroma ahora me revolvía el estómago, una tostada con mermelada de naranja, mi favorita, y el pequeño vaso de cristal con mis pastillas para la artritis. Era la imagen perfecta, impecable de la devoción filial. Un cuadro conmovedor. Se acercó a la cama, apartó el pelo de mi frente con un gesto que antes me habría parecido tierno, y me dio un beso que sentí frío, húmedo, como el de una serpiente, y tuve que reprimir una arcada. ¿Cómo has pasado la noche, viejita? ¿Te duele mucho la cadera hoy? Su voz era suave, aterciopelada, modulada con la cantidad justa de preocupación, la misma voz que me había dicho mamá por primera vez y había derretido mi mundo. Ahora, esa voz era el sonido de la traición. Yo solo pude asentir, incapaz de articular palabra, incapaz de mirarlo directamente a los ojos. Temía que si lo hacía, él vería el horror, la repulsión y el conocimiento que había en los míos, que vería el reflejo del ladrón de la noche anterior. Mis manos temblaban tanto que cuando intenté agarrar la taza de café, ésta tintineó violentamente contra el plato de porcelana, amenazando con derramarse sobre las sábanas limpias. Él lo notó, por supuesto, nada se le escapaba. Puso su mano sobre la mía, una mano cálida y fuerte, la mano de un hombre en plenitud. Tranquila, mamá, tranquila. Estás temblando mucho hoy. ¿Necesitas que te ayude? Su tacto me produjo un escalofrío que me recorrió la columna vertebral, una repulsión física tan intensa que tuve que tragar con fuerza para no vomitar. Era la misma mano que horas antes había tecleado mi ruina. Él seguía hablando, con una naturalidad pasmosa, sobre el tiempo que hacía,
sobre una llamada de negocios importante que tenía que hacer más tarde, sobre lo bien que me sentaría tomar un poco el sol en la terraza, para el ánimo. Y yo me obligué a masticar la tostada, que se convirtió en una pasta de ceniza en mi boca, mientras él me observaba con esa falsa solicitud, como un carcelero amable que trae un manjar a su prisionero. La disonancia era insoportable, una locura. El hombre que me cuidaba con aparente ternura era el ladrón que me había dejado en la indigencia horas antes. Terminé el desayuno a la fuerza, bajo su mirada atenta. Cada bocado era una tortura, cada sorbo de café un veneno. Él recogió la bandeja, visiblemente satisfecho de su papel de hijo abnegado, de haber cumplido con su deber matutino. Y justo antes de salir de la habitación, se giró en el umbral con la bandeja en la mano. Me sonrió. Era una sonrisa de suficiencia, de control total, esa sonrisa que yo, en mi ceguera de madre, siempre había confundido con seguridad en sí mismo y confianza. Y entonces lo dijo. La frase que lo cambió todo, la frase que apagó el fuego de mi dolor y encendió el hielo de mi resolución. No te preocupes por nada, mamá. Absolutamente nada. Yo me estoy encargando de todo. Esa frase, esa promesa hueca, dicha por el hombre que acababa de saquearme mientras yo dormía, o eso creía él, fue como una bofetada de agua helada en pleno invierno. El contraste brutal entre su falsa ternura, su tono protector y la cruda realidad de lo que yo había visto en la pantalla del ordenador, algo hizo clic dentro de mí. El dolor paralizante, el miedo cerval y la confusión de la madrugada se disiparon como la niebla, y en su lugar quedó una claridad fría, cortante, afilada como un bisturí. Su hipocresía era tan flagrante, tan descarada, que dejó de ser dolorosa para convertirse en ofensiva. En ese preciso instante dejé de ser la víctima temblorosa, la Helena frágil que se escondía en el pasillo, la viuda asustada que temblaba bajo las sábanas, murió, y en su lugar nació otra mujer. Una mujer que acababa de entender las reglas de un juego que no sabía que estaba jugando. Comprendí, con una certeza absoluta, que enfrentarlo directamente sería inútil, sería mi perdición. Él era el dueño de la narrativa. Él era el hijo preocupado y responsable, y yo era la madre anciana, enferma y confusa. Si yo gritaba «ladrón», él susurraría «demencia senil», y el mundo, mi familia, mis cuñados, mis amigas, incluso los médicos que él pagaba con mi dinero, le creerían a él. Mi palabra no valía nada contra su sonrisa solícita y sus suspiros de agotamiento. La hipocresía de esa bandeja de desayuno, de ese yo me encargo de todo, no me rompió, me forjó, me dio un arma. Si él quería tratarme como a una anciana caduca e indefensa, yo me convertiría en la anciana caduca más peligrosa que él hubiera conocido. Así que respiré hondo, buscando en algún rincón olvidado de mi alma la fuerza de la mujer que había sido, la que había sacado adelante una familia mientras Antonio trabajaba. Encontré la fuerza para esbozar una sonrisa temblorosa, una sonrisa de gratitud y dependencia. Gracias, hijo, de verdad. No sé qué haría sin ti. Eres mi ángel de la guarda. Vi cómo sus hombros se relajaban visiblemente. Misión cumplida. La vieja estaba controlada, dócil, agradecida, comiendo de su mano. Ese fue su primer y fatal error. Él me veía como un objeto frágil, como un mueble antiguo que ya solo servía de estorbo, una cuenta que terminar de vaciar antes de cerrar el capítulo. Había olvidado quién le había enseñado a leer, quién le había curado las heridas. Había olvidado que, aunque mi cuerpo estuviera fallando, mi mente estaba intacta, afilada por 70 años de vida, de observar, de callar y de entender. Y ahora mi mente tenía un único propósito, no la venganza, que es un fuego que te consume y te iguala al verdugo, sino la justicia.
la restauración. Quería mi dinero de vuelta, sí, pero por encima de todo, quería mi dignidad. Decidí en ese momento que no iba a permitir que me arrebatara mi dignidad. El dinero era importante, era mi seguridad, el fruto del trabajo de mi marido, pero mi dignidad, mi nombre, mi capacidad de ser yo misma, eso era todo. Si él iba a jugar a tratarme como a una anciana senil, invisible e incompetente, yo me convertiría en la anciana senil más astuta, paciente y peligrosa que jamás hubiera conocido. Guardé mi dolor, mi rabia ardiente y mi miedo paralizante bajo 7 llaves en el sótano más oscuro de mi corazón. Mi silencio ya no sería de terror, se convertiría en mi mayor estrategia. Mi debilidad aparente sería mi disfraz. Él había subestimado la única arma que me quedaba, un arma que él, en su arrogancia y su prisa, no poseía: la paciencia. La paciencia de una madre que sabe esperar el momento exacto, que sabe observar en la penumbra, que ha aprendido a leer entre líneas y a descifrar silencios. Él era todo ruido y movimiento. Yo sería quietud y observación. Mi casa, mi hogar, se convirtió en un teatro de operaciones. Dejé de ser una habitante pasiva, una víctima en espera, y me convertí en una espía en mi propio territorio. Me convertí en una sombra. Empecé a observar, a escuchar, a analizar cada detalle, cada gesto de Ricardo, cada llamada telefónica que susurraba en el jardín, creyendo que yo dormitaba en el salón, era una pista. Hablaba constantemente de inversiones de alto riesgo, de plazos que se vencían, de cerrar el trato de una vez, de liquidar activos. Su esposa Laura, sintiéndose ya dueña de la situación, se había vuelto más audaz, más descarada. Miraba catálogos de coches de lujo en la tableta durante la cena, planeaba unas vacaciones a un sitio exótico, cuando todo esto termine, con una sonrisa de suficiencia, mirándome de reojo. Hablaban de esto, de mi cuidado, como si fuera un trámite molesto que estaba a punto de concluir. Hablaban de mí como si yo ya no estuviera presente, como si fuera un fantasma sordo y mudo que deambulaba por las habitaciones. Aguanta un poco más, cariño. Le oí decir a ella una noche, mientras creían que yo dormía: pronto estaremos libres de esta carga. Carga. Esa era yo, una carga de la que había que deshacerse. Mi plan tenía que ser analógico. El mundo digital me había traicionado, era su terreno, no el mío. Mi fuerza residía en el pasado, en las conexiones que él despreciaba, en el mundo que él consideraba obsoleto. Necesitaba a alguien fuera de la casa, alguien en quien pudiera confiar ciegamente, alguien de mi sangre y, sobre todo, alguien a quien Ricardo considerara absolutamente insignificante, inofensivo. Una noche, mientras él roncaba en su habitación después de celebrar una supuesta cena de negocios, probablemente gastando mi dinero en restaurantes caros, me levanté con el dolor punzante de mi cadera. No importaba. El propósito era más fuerte que el dolor. Fui a la biblioteca, al cajón inferior del escritorio de Antonio, y saqué mi vieja agenda de teléfonos. Esa con las tapas de cuero gastado y las páginas amarillentas, con los números escritos con mi propia caligrafía a lo largo de los años. Olía a vainilla y a tiempo. Busqué la letra S, y allí estaba, escrito con tinta azul, con mi letra de cuando era joven: Sofía, mi sobrina, la hija de mi difunta hermana, una mujer brillante. Creo que era abogada o contable, siempre discreta, siempre trabajadora, alguien que se había hecho a sí misma desde abajo. Ricardo siempre la había tratado con una condescendencia burlona, la primitalista, la solterona. Era perfecta. Él jamás sospecharía de ella. Para que mi plan funcionara sin levantar sospechas, tenía que hacer que Ricardo bajara la guardia por completo. Así que, con un dolor en el alma por la mentira,
pero con la frialdad de un general, empecé a empeorar. Era una actriz consumada. La vida te enseña a actuar. Exageré mi cojera. Necesité ayuda para levantarme del sillón, algo que antes hacía sola, con esfuerzo, apretando los dientes. Olvidaba si había tomado mis medicinas, preguntándolo 3 o 4 veces al día, con voz temblorosa. Dejaba frases a medias, mirando al vacío, fingiendo una confusión que me partía el corazón, pero que era necesaria. Me quejaba de dolores fantasma, de mareos repentinos, pedía agua en mitad de la noche. Ricardo, lejos de mostrar una preocupación genuina, parecía aliviado. Su condescendencia se multiplicó exponencialmente. Ya no era solo amable, era empalagoso, tratándome como a una niña pequeña, con diminutivos que me revolvían el estómago. Pobre mamá, cada día está peor, se nos va. Le oí decirle a Laura por teléfono sin siquiera molestarse en bajar la voz, seguro de mi sordera selectiva. Creo que la visita del doctor Morales no puede esperar mucho. Tenemos que empezar a pensar en soluciones permanentes. Esa frase, soluciones permanentes, me heló la sangre, pero me dio más fuerza. Sabía que se refería a una residencia, a incapacitarme legalmente. El tiempo corría en mi contra. Esperé mi oportunidad con la paciencia de una araña tejiendo su tela. Un martes por la mañana, un día soleado que contrastaba con la oscuridad de mi propósito. Ricardo tenía una reunión importante en el centro, una de esas que duraban horas, para cerrar un gran negocio, mamá. Y Laura se había ido a la peluquería, para estar guapa para ti, cariño, le dijo él. La casa estaba en silencio, un silencio que por primera vez no me pareció solitario, sino oportuno, un aliado. Me arrastré, literalmente apoyándome en las paredes, hasta el teléfono fijo de la cocina, el antiguo, el de disco que casi nunca usábamos y que él seguramente ni registraba. Marqué el número de Sofía con dedos temblorosos, el corazón golpeándome en la garganta. Cuando oí su voz enérgica al otro lado, diga, casi rompí a llorar de alivio. Sofía, querida, soy yo, tu tía Elena. Su tono cambió de inmediato, se suavizó con cariño. Tía, qué alegría, ¿cómo estás? ¿Te encuentras bien? Hace mucho que no llamas. Mi voz se quebró en un susurro urgente, cargado de miedo. No, Sofía, no estoy bien, no estoy nada bien. Necesito tu ayuda, es de vida o muerte. Y no puedes llamarme aquí, no a este número. Es sobre Ricardo. Le conté todo. Como un torrente que rompe un dique, las palabras salieron atropelladas. La noche, la pantalla del ordenador, las transferencias, la cuenta desconocida, la hipocresía del desayuno, el miedo que sentía, el plan de internarme, las soluciones permanentes. Sofía se quedó en silencio un momento al otro lado de la línea. No fue un silencio de incredulidad, no me trató de loca. Fue el silencio de una abogada procesando un caso, de una estratega evaluando el campo de batalla. Tía Elena, dijo, su voz ahora firme como el acero, templada, sin rastro de sorpresa, solo de acción. Escúchame bien, no vuelvas a llamarme desde ese teléfono por ningún motivo. Él podría tenerlo intervenido, nunca se sabe. A partir de ahora, solo comunicación segura. Pero antes de que yo pueda mover un dedo legalmente, necesito una prueba irrefutable. Su palabra contra la tuya, lamentablemente, no es suficiente. Te harán pasar por senil, tal como temes. Necesitamos que él admita lo que está haciendo. Necesito su voz. ¿Tienes el teléfono móvil que te regaló, ese que no usas? Asentí, aunque no podía verme. Sí, apenas lo uso, está en mi mesilla. Perfecto, dijo ella. Aprende a usar la grabadora de audio. Es simple, solo hay que pulsar un botón. Escóndelo, tía, y haz que hable. Provócalo. Habla del dinero. Hazte la tonta, la confundida.
pero haz que hable. Es nuestra única arma. Sin eso estamos perdidas. La idea me aterraba. Ser actriz, enfrentarme a él, provocarlo, era jugar con fuego. Si me descubría, estaba perdida. Pero Sofía tenía razón. Sin pruebas, yo solo era una anciana delirante, fácil de descartar. Mientras tanto, añadió ella, yo me pongo en marcha. Con los datos que me diste sobre el banco y las fechas aproximadas, empezaré a rastrear las transferencias, a tirar del hilo. Me aseguró que prepararía un documento notarial para revocar todos los poderes de Ricardo, pero que necesitábamos el momento perfecto para actuar, para que el golpe fuera definitivo. No podíamos fallar. Colgué el teléfono sintiendo por primera vez en meses una chispa de esperanza, un fuego diminuto pero real en medio del hielo. Tenía una aliada inteligente y subestimada. Ahora, la parte más difícil dependía de mí. Preparé la trampa. Me costó 2 días enteros encontrar el valor. 2 días de fingir confusión, de tomar el té que él me daba con manos temblorosas mientras ensayaba mentalmente el guión. Una tarde, Ricardo estaba en el salón, trabajando en su portátil, visiblemente irritado por algo, tecleando con furia, mascullando. Era el momento. Su guardia estaba baja por la irritación. Sería más fácil que explotara. Encendí la grabadora de mi viejo móvil, asegurándome de que la lucecita roja no se viera, y lo deslicé entre los cojines del sofá, justo a mi lado, donde solía dejar mi pañuelo. Empecé a gemir suavemente, llevándome la mano al pecho, fingiendo un dolor agudo y una falta de aire. Ricardo, hijo, me siento muy mal. Creo que es el corazón o la ansiedad. No sé. Él levantó la vista de la pantalla, sus ojos fríos, molesto por la interrupción. Me acerqué, tambaleándome exageradamente, apoyándome en los muebles, con la respiración entrecortada. Hijo, estaba pensando una tontería de vieja, seguro, pero el médico me preguntó por los seguros, por el dinero de la casa. ¿Está todo en orden? Es que a veces me entra un miedo, un pánico, de que nos quedemos sin nada. Soy una vieja tonta, lo sé, pero me angustia. Mamá, por favor, ahora no estoy para tus confusiones, espetó, su voz cortante, volviendo la vista al portátil. Pero yo insistí, esta vez subiendo el tono de mi falsa angustia, dejando que mi voz temblara, aferrándome a su brazo. Por favor, Ricardo, solo necesito que me lo digas, que me tranquilices. El dinero de la venta de la casa, el dinero de tu padre. ¿Estás seguro, verdad? Es que soñé que desaparecía, que no teníamos nada. Él explotó. Fue exactamente como Sofía predijo. Cansado de mis tonterías seniles, de mi interrupción, se levantó de golpe, tirando el portátil a un lado con un golpe seco. Ya basta, mamá. ¿Quieres la verdad? No puedes dejarme en paz. ¿Cuántas veces te lo tengo que decir? El dinero está bien. Lo moví yo. Contenta. Lo saqué de esa cuenta miserable que no daba nada, que se lo comía la inflación, y lo puse a trabajar. Lo invertí. Es una inversión. ¿Entiendes esa palabra? La grabadora estaba captando todo. Me acerqué más, haciéndome la despistada, abriendo mucho los ojos, como una niña asustada. Pero, ¿lo moviste todo? ¿Todo el dinero de la venta de la casa? ¿Sin decirme? ¿Y la pensión? Fue su sentencia. Su arrogancia lo cegó. Sí, mamá, todo, absolutamente todo. ¿Y qué? ¿Preferías que se lo comiera el banco? Ese dinero es mío también, o lo será. Es solo una anticipación de la herencia. Y lo estoy usando mucho mejor de lo que tú lo harías jamás, que solo sabes guardarlo bajo el colchón como una campesina. Estoy construyendo nuestro futuro. Así que deja de preocuparte por cosas que ya no entiendes y déjame a mí en paz. Era brutal y era perfecto. Era una confesión clara de apropiación indebida,
y de su desprecio absoluto por mi capacidad de entender. Fingí un mareo, esta vez casi real por la crudeza y el veneno de sus palabras, y me dejé caer pesadamente en el sofá. Está bien, hijo. Está bien. No te enfades. Si tú lo dices, confío en ti. Discretamente, con la mano temblando de verdad, apagué la grabación. Él volvió a su portátil, gruñendo, satisfecho de haber puesto en su sitio a la vieja histérica. Esa misma tarde usé la excusa de que necesitaba un ungüento antiguo de la farmacia del barrio, uno que solo ellos tenían. Cuando el repartidor, un chico joven y amable que conocía de toda la vida, me lo trajo, le di el teléfono móvil envuelto en un pañuelo y un sobre con dinero. Por favor, llévale esto a mi sobrina Sofía, a su despacho. Es de vida o muerte. Que no se lo diga a nadie. El chico, asustado por mi intensidad, asintió y se fue corriendo. El plan estaba en marcha. La suerte estaba echada. Sofía recibió la grabación. Su llamada, esa misma noche desde un número oculto, fue corta, tensa y triunfal. Tía, es perfecto, es oro puro. Es una confesión de administración desleal y apropiación indebida como la copa de un pino. Clarísimo, no puede negarlo. Dice que es una anticipación de la herencia. Eso es un delito. Pude respirar por primera vez en días. Ahora, continuó ella, tienes que ser más fuerte que nunca. Sigue fingiendo, sigue siendo la madre frágil y confundida. No importa lo que haga o diga, tú eres senil. Yo me encargo del resto. Tengo que preparar los documentos legales, hablar con don Mateo, el gerente de tu banco, que era amigo de tío Antonio, y preparar la intervención. Estate preparada, tía. Esto se va a acabar. Los días siguientes fueron una tortura de tensión psicológica. Yo actuaba mi papel de mujer cada vez más perdida en la niebla, y Ricardo, sintiéndose completamente impune y seguro, se volvía más impaciente, más cruel en sus comentarios velados. Hablaba abiertamente de lo agotador que era cuidarme, de lo imposible que me estaba poniendo. Sentía en el aire que él estaba preparando su movimiento final, y yo solo podía rezar para que Sofía fuera más rápida. Y entonces lo anunció. Una semana después, con ese tono empalagoso y solícito que ya me provocaba arcadas, Ricardo me dijo que organizaría un almuerzo familiar el próximo domingo. Solo la familia más cercana, mamá. Tus cuñados, algunos primos, gente que te quiere y que está preocupada por ti. Hizo una pausa dramática. Y también he invitado a un buen amigo mío, el doctor Morales. Es un geriatra excelente, una eminencia, solo para charlar, ya sabes, de manera informal, para ver cómo podemos cuidarte mejor, que tengas la mejor atención. Mi sangre se congeló en las venas. Comprendí su jugada de inmediato. No era un almuerzo, era un juicio, era la trampa final. Quería declararme incapaz delante de testigos que me veían poco. Quería usar a su médico amigo como perito para validar un diagnóstico de demencia y así conseguir mi incapacitación legal. Era su golpe maestro para tomar control absoluto de lo único que quedaba a mi nombre, la casa. Y después internarme en una residencia y deshacerse de la carga. Avisé a Sofía inmediatamente a través de mi vecina. La mañana del domingo llegó. Me sentía como una res camino al matadero, pero también sentía la adrenalina fría de la batalla final. Sabía que Sofía estaba avisada, le había enviado un mensaje codificado a través de mi vecina. El domingo es el juicio. Laura, su esposa, me vistió como si fuera una muñeca de porcelana rota, con una especie de satisfacción sádica. Me puso un vestido de tonos pastel que odiaba, demasiado juvenil, ridículo. Me peinó y me maquilló ligeramente. Tienes que estar guapa para la familia, Elena, me dijo con una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Me sentaron a la cabecera de la mesa, como a una reina depuesta, un objeto de exposición,
El salón estaba lleno. Mis cuñados, mis sobrinos, todos me miraban con esa mezcla incómoda de lástima y distancia que se reserva para los enfermos incurables y los ancianos que han perdido la cabeza. Ricardo estaba en su elemento. Servía vino caro, seguramente pagado con mi dinero. Reía, contaba anécdotas, siempre tocándome el hombro. Mi pobre mamá, qué frágil está, pero qué contenta de veros. El doctor Morales, un hombre de aspecto severo y ojos fríos, asentía gravemente a todo lo que él decía, y yo solo podía mirar la puerta rezando para que Sofía llegara a tiempo, rezando para que mi sobrina hubiera entendido la urgencia. Después del postre, un postre que nadie disfrutó realmente por la tensión palpable, Ricardo carraspió y pidió la atención de todos. Se puso de pie con una copa de vino en la mano, adoptando su pose más solemne, y comenzó su discurso. Fue una obra maestra de la manipulación. Habló de su profundo amor por mí, de su devoción inquebrantable, de las noches en vela que pasaba por mi culpa. Habló de lo difícil que había sido el último año, de mi deterioro cognitivo, de mi confusión constante, de las veces que casi quemo la cocina o me pierdo en el jardín. Mentiras, todo mentiras descaradas que yo escuchaba en silencio. Todos queremos a mi madre, dijo, su voz quebrándose en un alarde de falsa emoción que me revolvió el estómago. Pero tenemos que aceptar la realidad. Es por su bien. Ya no puede cuidarse sola, es un peligro para ella misma. Miró al doctor, dándole la señal. He estado hablando largo y tendido con el doctor Morales, y ambos creemos que lo mejor para ella, para su seguridad y su dignidad, es un lugar con cuidados especializados, una residencia donde la puedan atender las 24 horas. Mis cuñados asentían compungidos. Estás haciendo un esfuerzo sobrehumano, Ricardo, dijo mi cuñado. Es una decisión valiente. Me estaban condenando. Justo cuando el doctor Morales se aclaraba la garganta, probablemente para dar su opinión experta y sellar mi destino, sonó el timbre. Un sonido fuerte, decidido, que cortó la atmósfera cargada como un cuchillo. Ricardo frunció el ceño, visiblemente molesto por la interrupción de su clímax. Laura, ¿esperamos a alguien más? Laura, con gesto contrariado, fue a abrir, y entonces la oí, la voz clara y firme de Sofía resonando en el recibidor. Buenas tardes. Lamento interrumpir el almuerzo. Vengo a ver a mi tía Elena. Entró en el salón, pero no venía sola. A su lado caminaba don Mateo, el gerente de mi banco de toda la vida, un hombre íntegro, un viejo amigo de Antonio, que sostenía un maletín de cuero con gesto grave. La cara de Ricardo se descompuso. En una fracción de segundo pasó del hijo afligido al hombre acorralado. Sofía, qué sorpresa, no estabas invitada. Estamos en medio de una reunión familiar muy privada y delicada. Sofía ni se inmutó. Avanzó con una calma glacial hasta el centro del salón, ignorando la tensión, su mirada fija en Ricardo. Precisamente, primo, estoy aquí por un asunto familiar sumamente delicado, un asunto que te concierne directamente a ti y al patrimonio de mi tía Elena, el cual has estado administrando tan diligentemente. Abrió su propia carpeta sobre la mesa de centro con un golpe seco. Verán todos, dijo dirigiéndose a la familia, que la miraba atónita. Mi tía me pidió hace unas semanas que revisara sus cuentas, ya que estaba confundida por algunos movimientos que no entendía. Sacó una pila de papeles. Aquí tengo los extractos bancarios de mi tía de los últimos 6 meses. Y aquí, dijo sacando otra pila gruesa, tengo el rastreo completo de las múltiples transferencias fraudulentas que has estado haciendo, Ricardo, a una cuenta personal tuya en un paraíso fiscal. Más de 300.000 euros. Don Mateo, el gerente del banco, asintió gravemente. Ricardo,
Hemos detectado movimientos que constituyen un claro abuso de confianza, falsificación y apropiación indebida de fondos de un cliente vulnerable. Es un delito muy grave. Ricardo intentó recuperarse. Soltó una risa nerviosa, aguda, que sonó a histeria. Esto es absurdo, es ridículo. Estás loca, Sofía. Siempre has tenido envidia de mí, siempre has querido lo que teníamos. Estás manipulando a mi madre, que no está bien de la cabeza. Doctor, dígales. Usted mismo la ha visto. Se volvió hacia mí, sus ojos inyectados en sangre, la máscara de hijo bueno completamente rota, revelando al depredador. Mamá, diles que esta víbora te está envenenando. Diles la verdad. Diles que tú me diste permiso para invertir el dinero. Diles que estás confundida. Toda la sala me miraba. El silencio era total. Se podía cortar. El doctor Morales parecía querer que se lo tragara la tierra, miraba sus zapatos, rojo de vergüenza. Ricardo se acercaba a mí, amenazante, su rostro desencajado. Diles que estás confundida, mamá. Díselo. Yo no dije nada. Solo mantuve la mirada, tranquila, serena. Había esperado tanto ese momento. Miré a Sofía. Ella, con una calma absoluta, sacó de su bolso un pequeño reproductor de audio digital. No hace falta que mi tía diga nada, Ricardo, ni que el doctor Morales dé su opinión comprada, que por cierto ya hemos denunciado al Colegio de Médicos. El doctor se puso blanco. Creo que tu propia voz será suficiente para aclarar cualquier confusión sobre quién manipula a quién, y apretó el botón de play. La sala se llenó con su voz, áspera, irritada, brutalmente clara. Sí, mamá, todo, absolutamente todo. ¿Y qué? Preferías que se lo comiera el banco. Ese dinero es mío también, o lo será. Es solo una anticipación de la herencia. Y lo estoy usando mucho mejor de lo que tú lo harías jamás. La grabación continuó, con cada palabra de desprecio, cada admisión de culpa, cada justificación patética. El silencio que siguió fue atronador. La máscara de Ricardo se había hecho añicos, se había pulverizado. Laura, su esposa, se llevó la mano a la boca, sus ojos calculadores fijos en él, no con horror, sino con la ira fría de quien ve cómo se hunde su barco de lujo. Mis cuñados, que momentos antes asentían a la idea de mi internamiento, ahora miraban a Ricardo con una mezcla de asco e incredulidad. Mi cuñado, que le había llamado valiente, se levantó y le escupió al suelo. Estaba pálido como un muerto, sudando profusamente, boqueando sin poder articular palabra. Fue entonces, y solo entonces, cuando yo hablé. Tomé mi taza de café, que había permanecido intacta, y la sostuve con mano firme. Mi voz no tembló. Lo miré fijamente, al niño que había criado, al hombre que me había traicionado de la forma más vil, y le pregunté con toda la calma del mundo, con todo el peso de mi dolor contenido y mi dignidad recuperada. ¿Era para esto que prometiste cuidarme, hijo mío? Mi pregunta no buscaba respuesta. Era una sentencia. La justicia no había necesitado gritos ni histeria, solo la verdad desnuda. Todo se desmoronó para él en ese instante como un castillo de naipes. Sofía y don Mateo explicaron las consecuencias legales. Para evitar un juicio penal inmediato, por fraude agravado, falsificación de documentos y abuso de confianza de una persona vulnerable, cargos que le costarían años de cárcel, Ricardo tuvo que firmar allí mismo, delante de toda la familia que ahora lo repudiaba, la revocación inmediata de todos los poderes que yo le había otorgado. Tuvo que firmar un reconocimiento de deuda por el importe total de lo robado, poniendo como garantía su propia casa, que estaba a su nombre pero comprada con mi dinero, y su coche de lujo. Su esposa, Laura, al ver que la fuente de ingresos se secaba y que un escándalo legal monumental se avecinaba, recogió su bolso de diseñador del sofá,
le lanzó una mirada de puro veneno a Ricardo y se fue del almuerzo sin decir una sola palabra. Semanas después, me enteré por Sofía de que le había pedido el divorcio y una compensación enorme. Yo no quise verlo en la cárcel. Algunos de mi familia pedían sangre, pero yo no. Ser madre es una condena extraña, incluso del peor de los hijos. Ver la humillación en su rostro, la caída absoluta de su arrogancia frente a la familia que intentó engañar, ver cómo el doctor Morales salía corriendo de la casa murmurando excusas, fue suficiente castigo moral para mí. Lo quería fuera de mi vida, lejos. Ricardo salió de esa casa ese mismo día, con una maleta, despojado de todo, abucheado por sus propios tíos. No ha vuelto a dirigirme la palabra, y yo no la he buscado. El silencio entre nosotros ahora es real. Sofía se encargó de todo el papeleo legal con una eficiencia admirable. Puse en venta esa casa grande, esa casa llena de sombras, donde el recuerdo de mi hijo robándome en la oscuridad me perseguiría cada noche. Ya no era un hogar, era un mausoleo de mentiras, un escenario. El dinero que se recuperó de los bienes embargados a Ricardo no fue todo lo que me quitó. Ya había gastado demasiado en sus inversiones y en la vida de lujo de Laura, pero fue suficiente. Fue suficiente para recuperar mi autonomía, mi libertad, mi tranquilidad. Ahora vivo en un apartamento más pequeño, en un barrio tranquilo, pero está lleno de luz, de sol de la mañana. Entra por todas las ventanas. Está cerca del parque y lo más importante, vivo cerca de Sofía. Ella viene a verme cada tarde, no por obligación, no para administrarme, sino para compartir un café. Esta vez un café que sabe a compañía, a lealtad y a hablar de libros, de la vida, de política. Hemos recuperado el tiempo perdido, el lazo familiar que la codicia de él casi rompe. Ella es la hija que la vida me regaló al final. Estoy aquí, en este preciso momento, en mi pequeño balcón, regando mis geranios. Son de un rojo intenso, vibrante, los favoritos de Antonio. Siguen conmigo, ellos no me traicionaron. A veces, inevitablemente, cuando el sol se pone, pienso en Ricardo. No con odio, eso ya se secó. El odio consume demasiada energía. Pienso en él con una profunda y amarga lástima. Él pensó que mi vejez era una debilidad, que mi amor de madre era una ceguera que podía explotar indefinidamente. Nunca subestimen la dignidad de una mujer en silencio. Las madres aprendemos a leer en la oscuridad. Vimos sus primeras mentiras cuando eran niños, esas pequeñas mentiras para evitar un castigo. Y reconocemos las grandes mentiras cuando son hombres, esas que destruyen vidas. El dolor puede doblar tus rodillas. Es cierto, las mías duelen todos los días con esta artritis, pero la verdad siempre, siempre, te restaura la columna vertebral. Y yo, Elena, a mis 70 años vuelvo a caminar, aunque sea con mi andador, con la espalda recta.